Hola compis, mirad, os traigo otra vez a Abril, esta vez con un vestido de cuello halter. Es un vestido súper bonito que los bebés llevan muchísimo porque les quedan súper fresquitos, graciosos, simpáticos, me encantan. He utilizado la braguita que hicimos para el conjunto del vestido pinafore, ¿vale? En esta ocasión no le he hecho braguitas, pero sí que le he hecho el vestidito, las zapatillas y bueno, un poco decoradas, como es Abril. Pues eso, un encanto. Si quieres ver cómo le he hecho este trajecito, quédate conmigo y vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar a hacer nuestro conjuntito del vestido de cuello halter. Me encanta este corte, es súper bonito y a las nenas les quedan súper guapos. Los bebés están preciosos, a mí me encanta este corte. Os voy a comentar solamente una cosa. La medida que yo os he dado de alto es porque yo voy a utilizar este volantito. Me gusta mucho y ya viene hecho. Si no le vais a poner este volante y vais a cerrar digamos a terminar con una bastilla, tenéis que tener en cuenta de darle estos centímetros, que no son muchos, pero tenéis que saberlo. Son unos 2 centímetros más corto. Si le ponéis una puntilla de 2 centímetros, os vale la misma medida. Si la puntilla es de 4 centímetros, le descontáis 2 centímetros más. Esto siempre tenéis que tener en cuenta las medidas. Yo os las doy según mis muñecos están rellenos o mis patrones o con mis tejidos, pero cada tejido, cada relleno, cada forma de rellenar y cada forma de coser es diferente. Siempre os lo digo, medir antes de cortar. Dicho esto, vamos a comenzar. Mirad, vamos a cortar este vestido de esta forma, dejando márgenes de costura por todos. A este hay que ponerle márgenes de costura. Vamos a dibujar la mitad, la otra mitad y lo vamos a hacer en 2 veces. Vamos a unir derecho con derecho y vamos a coser la costura lateral, los costados, y vamos a coser, una vez terminado esta parte de los costados, yo voy a pasar una remalladora justo por el borde. Podéis hacer un zigzag, si no tenéis, ya sabéis, un dobladillo pequeño, volvemos a doblar y ya lo tendremos preparado para colocar la puntilla volante o lo que queramos. Y cuando le haya pasado el remallado o el zigzag a esta parte de aquí, se la voy a pasar a la parte de arriba. Y una vez que lo tenga pasado, voy a doblar estas sisas, le voy a hacer un dobladillo de esta forma a cada una de las 4 y ya tendré preparado solo para doblar y dejar terminado esta parte del cuello. Cosemos laterales, rematamos la parte de abajo con zigzag, con bastilla o con remalladora, hacemos igual en la parte de arriba, damos un doblez y hacemos las sisas y doblamos la parte del cuello y pasamos un pespunte. Por aquí es por donde va a ir metido nuestro lazo para hacer el cuello halter. Voy a hacer todo esto y vengo enseguida. Pues ya tengo pasado a máquina. Mirad, lo que he hecho ha sido remallarlo y le he pegado ya también el volantito. Ya lo tengo hecho y también le he hecho una de las sisas. Y ahora, como es una cosa muy rápida, como os he explicado antes, voy a hacer esta sisa con vosotras y así veréis que es sumamente fácil. Mirad, vamos a cogernos dejándole un margen de costura más o menos de 1 centímetro porque en esta vuelta tenemos que meter bastante tejido dentro. Vamos a hacer una bastilla doble, entonces vamos a necesitar más o menos 1 centímetro. Vamos a coger hilo para hilvanar y nos vamos a coger la sisa. Mirad, desde aquí vamos a doblar una vez y otra más y nos vamos a ir por la línea que tenemos dibujada. Nos vamos a venir aquí dando una puntadita voy a coger mi dedal Mirad, le vamos a dar
media vuelta y otra media, y con los dedos nos vamos a ir ayudando para darle la forma de la sisa y que no nos coja ningún vuelo ni ningún pliegue, que luego queda muy feo. Lo vamos a ir asentando poquito a poquito. Doblamos y volvemos a doblar y vamos cogiendo nuestro tejido y alisándolo con los dedos. De esta forma. Donde veamos que se nos levantan un poco, pues los vamos cosiendo. Como después este hilván desaparece, lo que nos interesa es que dejemos la costura lo mejor posible. Así. Rematamos aquí y ya tendremos nuestra sisa preparadita para llevarla a coser a máquina. Mirad cómo queda. ¿Veis? Queda lo que llamamos limpia. No queda ningún tipo de vuelo, no queda pliegue, no queda nada. Esto ahora lo vamos a coser. Y una vez que ya estemos en nuestra máquina, vamos a aprovechar y tal y como está este doblez, lo vamos a traer hacia abajo, por la línea que tenemos marcada. Yo voy a meterle un lazo un poquito grande. Más o menos tiene 2 centímetros. Con estos 2 centímetros lo que quiero es recordaros que tenéis que dejar el carril lo suficientemente ancho como para que nos quepa sin ningún problema la lazada. ¿Veis? Aquí cabe sin ningún problema. Entonces, una vez que ya tenemos hecha la sisa, las dos y cosidas a máquina, nos vamos a traer hasta abajo nuestro escote. Vamos a pasarle un pespunte justo por aquí y ya tendríamos prácticamente el vestidito terminado. Voy a coserlo y enseguida vuelvo. Pues ya tenemos el vestidito. Mirad, en un momento nos hacemos un vestido súper fácil y bonito. Yo os voy a comentar que a Caprichosa le hice este vestido y le hice una lazada en un lado nada más, pero Abril es muy pequeña, entonces yo le voy a poner 2 lazadas, digamos como que se ate los hombros, por decirlo de alguna forma. Me gusta mucho más solamente hacia un hombro, me gusta muchísimo, pero me parece como un poquito más de adultos. Entonces, como estamos haciendo estos bebés, pues yo lo voy a hacer así, aunque bueno, a lo mejor luego le hago alguna foto con un solo lazo para que veáis la diferencia, pero ya os digo que a mí para bebés me gustan más con los lacitos en los hombros. Es un estilo muy romántico, a mí la verdad es que me gusta mucho este tipo de vestiditos. Ya sabéis que para que nos salgan los lacitos en cada hombro tenemos que meter y sacar por el lado opuesto de donde hemos empezado. Si en esta ocasión empezamos por el izquierdo, ahora vamos a empezar por este de aquí. Estoy muy contenta con estos bebés. Nos lo estamos pasando genial, la verdad, porque solamente con ver las fotos que les hacéis, con esas posturillas y con esas caritas, estáis haciendo un montón de ropas. De verdad, muchas gracias por la acogida que le habéis dado. Me encantan, yo estoy enamorada de ellos. Pero cuando os veo a vosotras disfrutar de esa forma, la verdad es que me
me emociono. Me emociona un montón que estos pequeñajos nos lleguen tan dentro. Bueno, pues ya tenemos pasado los lacitos y ya se lo vamos a poner a nuestra pequeña abril. Vamos a cogerlo así y vamos a ponérselo así. Vamos a ayudarnos primero con unos alfilerillos para poder sujetarle los hombros y la parte de atrás también. Y ahora vamos a tirar de los lazos. Vamos a hacer uno y después el otro. Voy a dar aquí un pequeño lazo para que me ayude a sujetarlo. Y ahora vamos a tirar de este. Y ya nos quedará solamente hacerle sus lacitos. Voy a atar uno y después ataré el otro. Más o menos necesitaremos como 1 metro de cinta, más o menos. Yo le he puesto bastante más, por eso calculo que con 1 metro tendremos suficiente. Voy a quitarle estos alfileres y ahora ya sí, fijaos qué mono que le queda, me encantan. Voy a ver si consigo anudarlo, porque la verdad es que hacerlo así todo en el aire es un poco complicadillo. Vamos a hacer aquí un lacito. A ver. Ahora voy a cortar y voy a cortar y le voy a pasar un poquito de calor. Y ahora este lado. Bien, pues ahora ya sí que la tenemos. Ahora ya sí, vamos a cortar los lacitos. Vamos a pasarle un poquito de calor. Y vamos a hacer igual con la parte de atrás. Pues mirad, así le queda el vestido a nuestra abril. Súper bonito, ¿eh? Gracioso, muy fresquito y muy veraniego. Y con los detalles de los lazos es una monada. Vamos a seguir haciéndole cositas. Es una preciosidad. Pues mirad, estoy viendo el vestido muy verde y muy soso, a pesar de tener los lazos. Como no son lazos blancos, que son lazos de estos de organza de cristal, que yo les llamo, he pensado que le voy a poner estas mariposas. Mirad, son unas mariposas que yo compro por metros. Son de Guipur y se pueden cortar sin ningún problema. Las compro en los bazares. La verdad es que me gustan un montón. Mirad, yo he pensado ponerle un par de mariposillas. Creo que había cortado otra, pero ya no sé dónde la he dejado. Mirad, se cortan de forma muy fácil y muy sencillo. Cortamos la tira justo por donde necesitamos y ya os digo, sin miedo ninguno, porque no se deshacen.
no hay ningún problema con ellas. Yo lo que voy a hacer va a ser darle unas puntaditas aquí con, ya sabéis, con el nudo este invisible que a mí me gusta, y le voy a dar aquí una puntada justo en el centro para sujetarla. Y ahora voy a coger la plancha y la voy a planchar, porque no las quiero estáticas, las quiero que estén sueltas, con vida, con movimiento. Entonces solamente voy a darle aquí un par de puntadas y ahora con la plancha las dejo más planas, porque de estar así enrolladitas cogen un poco de forma. ¿Veis? Esta parte que está aquí doblada yo se la voy a planchar y la voy a dejar recta, y esta vamos a hacer igual. Vamos a darle una puntadita donde nos parezca, por ejemplo aquí. Yo os la voy a poner aquí. Y voy a hacer igual, le voy a dar una puntada en la zona central. Y ahora voy a plancharla. ¿Veis? A mí me gusta más así, que queden de esta forma, que no que queden completamente cosidas. No sé, eso también va en gustos. Y esta ya os digo, porque está doblada. Si no estuviese doblada es que ni la tocaba, tal cual la dejaba. Voy a plancharla y ya daremos por finalizado este vestidito. Bueno, pues ya está. Le he planchado la mariposa, le he dejado las otras en su lugar, que quedan súper graciosillas así. Ya tiene también todas las zapatillas cosiditas, las florecitas, y al final mirad donde le he puesto la que me gustaba tanto, en el lacito de la cabeza. Me parece que queda súper graciosa. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado, y si es así, ya sabes, regálame un like y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.